Dios le bendiga grandemente, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en este día especial. Recuerden que estamos en víspera de Semana Santa y estamos reflexionando de algunos textos acerca de la palabra de nuestro Dios. Y yo quiero hoy reflexionar sobre la traición. ¿Recuerda usted la traición de Jesús, de Judas? Miren que dice la Biblia en Mateo capítulo 26, su versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaréis. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Mis amados, no cabe duda que uno de los personajes de los que más se habla en la Semana Santa, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Judas Iscariote, el cual conocido por haber traicionado el que vendió y entregó a Jesús a los principales sacerdotes judíos para que lo crucificasen. Pero ese Judas había caminado con Jesús. Seguramente que solamente al escuchar el nombre de Judas, la primera palabra que viene en nuestra mente es la palabra traidor. Pero viene la gran pregunta: ¿quién era entonces este hombre? Y en un programa que teníamos de Coalición Cristiana de Puerto Plata, recibimos una llamada así mismo que nos decía, por ejemplo, el tema de la salvación. Si Judas Iscariote si perdió la salvación, y habría que hacer una pregunta realmente: ¿era Judas hijo del Señor? ¿Judas tenía una convicción o Judas simplemente estaba con Jesús por una coyuntura? Recuerden que dice la Biblia: estaban con nosotros, salieron con nosotros para demostrar que no son con nosotros. Pero recuerden que el mismo Jesús le dice que uno de ellos le va a traicionar y se le llama el hijo de la perdición. O sea que Judas nunca fue. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿quién era este hombre? ¿Por qué tomó la decisión de entregar a Jesús? ¿Cómo es que siendo uno de los 12 discípulos que Jesús se convirtió en el traidor más conocido de la historia? Recordamos cada una de estas preguntas por medio de la palabra de Dios. Vamos a responderla. ¿Quién era este hombre? ¿Qué se ha preguntado usted quién era este hombre? A pesar de que su nombre de Judas para nosotros significa traición, tenemos que saber que el nombre Judas también se traduce como Loudas. Y aquí en la versión griega, el nombre hebreo de Judá significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Pero miramos que en los evangelios se le conoce también con el nombre de Judas Iscariote. Ya para el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y Judas Iscariote no era un apellido. Viene de hebreo de Kerioc, significa hombre de Kerioc, o sea, es un lugar. Judas era de un lugar llamado Iscariote, y por eso le llamaban a la gente, se le llamaba en la segunda parte Roberto Durán de los Cocos. Entonces, Roberto Durán de los Cocos, y así se llamaba. Entonces, el hombre Kerioc, cual es una ciudad, una región de Judea. No significa que Judas, entonces, podemos estar claros, no significa esto, mis amados, no significa esto, que Judas fue el único discípulo que no era galileo o de la región de Galacia. La palabra de Dios nos muestra que Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos escogidos por el Señor y que llegaron a ser apóstoles. Miren que dice, vamos detalladamente al paso, Mateo capítulo 10, su versículo 2 y 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan el hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita,
y Judas Iscariote, el que también le iba a entregar. Eso dice la palabra de Dios al final. Y es importante que vayamos a la luz de la Biblia. Pero más que un discípulo, más que un apóstol, Judas Iscariote era un hombre de confianza para nuestro Señor Jesucristo. Él era encargado de administrar la bolsa de dinero de las ofrendas, mi hermano. Juan capítulo 13, su versículo 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de Jesús, le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Es importante que pensemos con esto. ¿Quién era este hombre llamado Judas? Él se sentaba a la mesa cerca del Señor y comía del mismo pan con el Señor. Compartía el pan. Era un símbolo de mucha confianza en aquella época. Por eso Mateo capítulo 26, su versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. Juan capítulo 13, su versículo 26, también respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ¿a qué es el mojado? El pan le dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Qué importante, mis amados, que podamos determinar quién era este hombre. En el libro de los Salmos encontramos una profecía sobre aquel que iba a traicionar al Señor. Era alguien de su confianza. Salmo 41, su versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el alcañal. Podemos decir entonces, hermano, que Judas Iscariote fue una persona muy cercana a Jesús. Fue su discípulo, seguramente caminaron por muchos caminos juntos. Platicaron muchas veces, escuchó todos los sermones de Jesús, lo vio hacer toda la mayoría de sus milagros. Pero aún así, mi amado, traicionó a Jesús, traicionó a su maestro. Y vamos a hacer una reflexión con relación al tiempo de hoy, a nuestra vida. En la vida de Judas, podemos reconocer que no basta solamente con tener el nombre de cristiano, mi hermano. No basta solamente con formar parte de una iglesia, de una denominación, de un ministerio cristiano. No es suficiente ser amigo de un pastor o tener un amigo de confianza, tener un amigo cristiano, o que tú eres familia del pastor, o que tú eres parte de la iglesia, o que tú trabajaste en la construcción del templo. No basta con ser un servidor de la iglesia para verdaderamente ser un hijo de Dios. Pues la palabra del Señor, mi hermano, la palabra del Señor nos declara esta gran verdad espiritual que dice en Mateo capítulo 7, su versículo 21-23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra pregunta que quiero hacerte en este tiempo de reflexión. ¿Por qué tomó la decisión de traicionar a Jesús este hombre? Tenemos que saber que Judas Iscariote no era un traidor por naturaleza, sino que llegó a ser un traidor. Miren Lucas capítulo 6, su versículo 16. Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y la Biblia especifica claramente a este hombre desde antes. Ya Jesús sabía perfectamente quién era este hombre. Pero ¿qué pasó en la vida de este hombre? ¿Cómo llegó a ser el traidor que entregó a Jesús? Y en la palabra de Dios encontramos detalles muy importantes, mis amados. Muy importantes acerca de este acontecimiento. Cómo llegó a traicionar, entregó a Jesús. Y en la palabra de Dios encontramos detalles. Y yo quiero que tú tranquilito, muy importante, que nos permiten comprender cada una de estas partes, porque es una gran pregunta que yo me he hecho. ¿Cómo Judas traicionó? Judas había visto a Jesús, había visto los milagros que estaba haciendo. ¿Por qué Judas pudo tomar la terrible decisión de traicionar a Jesús? Y la palabra de Dios nos da claridad, nos muestra que Judas Iscariote
A pesar de ser un discípulo de Jesús, él no creía en Jesús. Es decir, Judas estaba con Jesús, escuchaba las predicaciones de Jesús, vio los milagros de Jesús, pero él no creía en Jesús. Él estaba esperando un Jesús revolucionario, un Jesús que iba en contra del sistema romano. Por eso en Juan capítulo 6, su versículo 63, 64 dice: el espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado con espíritu son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, mi hermano, y una vez más la palabra de Dios te lo está diciendo, desde el principio, quiénes eran los que no creían, quiénes le había de entregar. Ahí tenemos la respuesta a esa pregunta que ese amigo, ese hermano me hizo con el tema de Judas, el tema de la salvación. Si se perdió la salvación, si Judas se perdió. Bueno, dice la Biblia que era hijo de perdición. Y aquí es más contundente. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de nosotros que va a traicionarme. Jesús sabía perfectamente desde el principio, mi hermano, Dios es soberano. Recuerden que Jesús es el mismo Dios. Eran los que no creían quienes le habían de entregar. Y la palabra de Dios nos enseña que Judas Iscariote ya había traicionado la confianza de Jesús que había depositado en él. ¿Cómo así, pastor? Sí, mi hermano. Vamos a ir mencionando, no te desesperes. Juan capítulo 12, su versículo 13 al 7. Miren otra parte que ya Judas estaba dando algunas características de que ya estaba traicionando a Jesús, que no había perdido la perspectiva. Juan capítulo 12, su versículo 3 y 7 dice: entonces María tomó una libra de perfume nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjuagó con sus cabellos, y la casa de él se llenó de olor de perfume. Y dijo uno a sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no vendió este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, mi hermano. Teniendo la bolsa, sustraía de los que se echaban en ella. Y podemos ver que Judas no traicionó a Jesús de una vez, sino que poco a poco su corazón se fue endureciendo, poniendo su corazón en el dinero y no en el Señor, mintiéndose, ocultando su pecado, permitiendo que poco a poco la mentira, la avaricia, la corrupción llenara su corazón. Judas fue un hombre que no conoció lo valioso que era su Señor, sino que lo menospreció. Nunca tuvo idea de quién era verdaderamente Jesús. Caminó con él, pero nunca lo conoció de verdad. Por eso estuvo dispuesto a cambiarlo por cualquier cosa, y lo cambió por 30 monedas de plata. Mateo capítulo 26, su versículo 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Verdaderamente, mi hermano, podemos decir que Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el diablo entró en él. Lucas capítulo 22, su versículo 2 y 4. Y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ahí está, mi hermano. Eso es lo importante, que vayamos a la luz de la Biblia. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y como él se lo entregaría. Él hizo el plan completo. ¿Cómo le va a entregar, mi hermano? Recuerda, le voy a entregar con beso. Al que le dé un beso, este es. Al que le dé el beso en la mejilla, este es. Pero todos los soldados conocían quién era Jesús. Y vamos a hacer una reflexión para nuestro día, para el tiempo de hoy. Por medio de la vida de Judas, podemos reconocer que nuestro corazón no está con el Señor, mi hermano.
sino que tenemos un corazón lleno de materialismo, lleno de avaricia. Si permitimos los pecados ocultos en nuestra vida porque consideramos que son pecados, mi hermano, tenemos que ver entonces, si no valoramos las bendiciones, ¿qué significa ser hijo de Dios? Nosotros, al igual que Judas, vamos a llegar a cambiar nuestro Señor Jesucristo por cualquier cosa, por lo de este mundo nos ofrece. Vamos a ser capaces de vender nuestro Señor por 30 piezas de plata. Por medio de 30 piezas de plata lo vamos a vender, lo vamos a cambiar. Traicionamos a Jesús cuando mentimos. Traicionamos a Jesús cuando andamos en cosas mundanas. Por eso en Mateo capítulo 27, su versículo, miren que dice la palabra de Dios importante. Mateo capítulo 27, su versículo 3 y 7. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, eso es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el templo, en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Mis hermanos, quiero concluir de esta siguiente manera. Después de haber traicionado y entregado al Señor, el corazón de Judas se llenó de tristeza y de arrepentimiento. ¿Pero qué tipo de arrepentimiento? Vamos a explicar eso después. Porque aquí se encuentra mucha teología con relación que si realmente Judas se arrepintió. Y lastimosamente no se arrepintió delante de la persona correcta, mi hermano. Él sentía remordimiento, sino que fue y devolvió las monedas a los sacerdotes, pero no fue a los pies del Señor. No buscó a Jesús para recibir el perdón. Y al no poder ser perdonado, su culpabilidad lo llevó a la muerte, pues se ahorcó, se suicidó. Y ya Jesús, Dios, sabía perfectamente cuál era su condición. No creyó que Cristo pudiera perdonarlo lo que hizo. No creyó que el Señor pudiera perdonarle esa traición. Pero nosotros sabemos que si Judas hubiera llegado al arrepentimiento delante del Señor, él hubiese perdonado, mi hermano. Pero ya estaba predestinado, mi hermano. Ya que su palabra nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primero de Juan capítulo 1, sobre el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos declara que aunque nosotros fuéramos infieles con el Señor, una infidelidad es una traición. El permanecer fiel a nosotros. Y siempre me gusta citar la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Reflexión que le quiero hacer en el día de hoy. Posiblemente hoy te puedas sentir así como Judas se sintió cuando traicionó al Señor. Quizás tu corazón está lleno de tristeza, de culpabilidad por el pecado que está cometiendo. Siente que le ha fallado a tu Señor. Siente que ha traicionado su amor para contigo. Y quizás te sientes perdido o piensa que nadie te puede ayudar. Hoy quiero decirte, Dios tiene un mensaje especial para ti que está escuchando, que está viendo por las diferentes plataformas esta reflexión de Semana Santa. Jeremías capítulo 3, versículo 1 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No será tal tierra de tal amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y al final, palabras finales, como dice mi amigo y mi hermano Tati, el poderoso verso bíblico, Oseas capítulo 13, su versículo 9. Te perdiste,
oh Israel, más en mí está tu ayuda. Mis amados, que Dios derrame grandes bendiciones. Recuerden respetar las señales de tránsito. Recuerden las señales, recuerden los semáforos en rojo. Recuerden respetar. Recuerden no tomar bebidas alcohólicas, y las bebidas alcohólicas son perjudiciales para la salud. Recuerda, si maneja, no tome. Al ingerir, mi hermano, cualquier tipo de comida, tiene que llevarte la precaución. No te aloques, mi hermano, te espera una semana. Tu familia te espera. Tu familia te espera, y no sea parte de una estadística para este año. Que la paz de Cristo y que Dios proteja a cada uno de aquellas personas que toda esta semana se estarán trasladando para diferentes lugares. Recuerden que hay balnearios que ya están clausurados. Cuando salga de tu casa, protege tus bienes, apaga todo, no deje nada conectado. Y dile a tu amigo, a tu hermano, dile a tu vecino que tú vas a salir fuera de la ciudad o que te va a trasladar, para que también le echen el ojo. Porque hay muchas personas que en estos tiempos se aprovechan del inocente, mis amados. Así que es un mensaje de la Iglesia Bautista Génesis, una iglesia que alaba a Dios, testifica y sirve a la comunidad. Y estamos en Los Maestros, calle principal número 10, Puerto Plata, República Dominicana. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.